El día de hoy hablaremos del video titulado ¿Por qué el cine no tiene que ser políticamente correcto? Del canal Te lo resumo así nomás. Pero antes de empezar solo quería decir que a pesar de que el video de Te lo resumo así nomás ya lleva tiempo y que otros canales obviamente más grandes que el mío ya han hablado de esto, no me exenta ni a mí ni a nadie de hablar del tema. Dicho lo dicho, hoy en Te manipulo así nomás, cine políticamente correcto e inclusión forzada. Arrancando con la crítica, en donde en el minuto 0:57 se hace mención a la polémica surgida de que la sirenita iba a ser negra, en donde Jorge Pinarello abarca el hecho de que algunas personas incluso sacaron hashtags que rechazaban al personaje de tez negra, o que varias personas reunían firmas para que esto no se hiciera porque se quejaban de que la sirenita no era negra, lo cual es verdad, Jorgito, la sirenita no es negra. ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? Pero para Jorge, esto representa solo una excusa para justificar un supuesto racismo por parte de las personas, al decir que eso es políticamente correcto. Sin embargo, peca de contradictorio más adelante, y ya veremos por qué. Hasta el minuto 1:26 Jorge da ejemplos de color de personajes como la Sirenita, Nick Fury, Aquaman, entre otros, dando a entender una supuesta doble moral porque algunos nos gustan y otros no. Sin embargo, esta es una falacia de generalización apresurada, ya que no puedes dar por sentado que así sea sin tomar en cuenta las causas que llevaron a la decisión de cambio de color. Por ejemplo, la sirenita te la presentan los medios como la gran revolución que rompe estereotipos y todo este circo que ya no sabemos, mientras que Nick Fury no tiene ninguna agenda política detrás que nos presenta al personaje por su color de piel, antes que demostrarlo por sí mismo en la pantalla como un gran intérprete del personaje, que antepone su calidad actoral antes que su color de piel. Hasta el minuto 1:38 Jorge nos dice que entre los ejemplos dados no hay relación de corrección política. Sin embargo es falso, como ya dije antes, ya que uno promueve una supuesta visibilidad a minorías raciales mientras que el otro no. Ahora, hasta el minuto 2:58, Jorge trata de dar una explicación de la supuesta corrección política y de cómo esta está desde hace años atrás dando ejemplos como el de Will Smith en Soy Leyenda, en donde en el cómic es blanco, o con el villano de Daredevil o del profesor chiflado, etc. Pero una vez más no menciona las causas de los cambios. Por ejemplo, cuando sale Soy Leyenda, era natural que Will Smith fuera el protagonista, porque era el actor del momento, y el hecho de que pocos conocieran el cómic hacía aún más fácil la transición al cine, y que el espectador no sintiera forzado al personaje, contrario a la sirenita. Posteriormente, hasta el minuto 3:49, Jorge nos da ejemplos de cómo algunas películas cambiaron cosas respecto a la versión original, basada en un libro o cómic, en un acto de supuesta corrección política que buscaba que los personajes empatizaran más. Sin embargo, Jorge confunde corrección política con adaptación cinematográfica, para que una película pueda ser clasificada para públicos de edades variadas y así poder tener más éxito en taquilla. Al final del día es un negocio, o incluso muchas veces se hace porque el director o guionista tiene mayor libertad de cambiar cosas que ellos creen que quedarían mejor, no por lo que dice Jorge. Después hace una comparación final en donde pone a Will Smith en Soy Leyenda y el villano de Duro de Matar, en donde dictamina que uno es inclusión sin afectar a la historia y la otra es corrección política para evitar ofender a algunos usuarios, en lo que concluye que no nos molesta la corrección, sino la inclusión, es decir, te acabas de decir racista. Sin embargo, como dije antes, él omite las causas que llevaron a esa decisión de cambios. Por otro lado, se contradice, pues mientras trata de decirte racista indirectamente, los ejemplos anteriores que dio derrumban su discurso, por ejemplo, el de Nick Fury, que demuestra que no es que el espectador no quiera personas por su color, sino que la queja es por la inclusión forzada. A partir del minuto 4:20, Jorge trata de dar supuestos motivos de por qué algo como lo de Will Smith no fue tildado de políticamente correcto y lo contrario con la sirenita. Para esto lo divide en 3 motivos clave.
El primer motivo es la supuesta falta de información que se tenía al respecto a los personajes con un cambio de color de piel, y que hoy en día es más fácil quejarse porque hay más información al respecto. Pero una vez más, no solo se trata de justificar un supuesto prejuicio racial con información para quejarse de que un personaje es de tal color, sino que la verdadera queja de los usuarios es el cómo hacen la inserción de estos personajes, ya que no te venden la película de La Sirenita como el mejor live action jamás creado, con efectos increíbles, sino que lo único que les preocupa darte a conocer es el color de piel de la actriz. Ya me dirás tú quién es el racista, o quién le da tanta importancia a la piel. También quisiera recalcar que no es lo mismo comparar películas con películas que libros con películas, como lo hace Jorge. Un ejemplo es en donde los libros de Harry Potter tienen una descripción distinta a la del actor, y no por ello es corrección política, sino que al ser dos medios distintos suele haber una adaptación diferente, contrario a lo que es La Sirenita, donde ya existe una adaptación previa, y es como aquella campaña que lanzó Coca-Cola donde cambiaba su sabor, pero la gente le disgustó y tuvieron que regresar a su sabor original. Y es que es natural que si vas a comprar una coca, lo único que esperas es que sepa a coca. De otra forma el producto se podrá llamar igual, pero no por ello es lo mismo. Ahora, algunos podrán argumentar que de igual manera no quita que la empresa pueda cambiar a La Sirenita de color. Claro, al igual que al espectador, que es el que pagará por ver la película, podrá decidir no ver la película y quejarse por un claro ejemplo de inclusión forzada y manipulación. El siguiente motivo que da es que ahora tenemos medios en donde quejarnos, y hace énfasis en que hoy en día incluso personas pueden organizarse para evitar que un filme se haga, y a su consideración eso roza la censura. Si bien es cierto que debo darle el beneficio de la duda en lo de censura, las personas que intentan cancelar una película como La Sirenita no lo hacen por caprichos de sus gustos, sino porque este tipo de filmes llevan una connotación autoritaria de o aceptas que sea negra o te chingas. Y esa es la verdad. A raíz de desaprobación de algo así, te tachan de racista, de homófobo, de misógino, entre otras. Y si bien es cierto que al ser una empresa privada, tienen el derecho de hacer una película con la inclinación política que deseen, nosotros como consumidores y como método alternativo, lo que podemos hacer es no ir a verla, para que así se den cuenta de que no queremos propaganda política en una película, y de esa forma nos den la película que realmente nos merecemos. Por cierto, ya lo hacemos y vamos por buen camino respecto a eso. Por otro lado, me parece incompleto asumir que solo estas personas tratan de boicotear una película, cuando de hecho varias feministas trataron de hacer un verdadero boicot con Sonic no hace mucho, cuando se dieron cuenta que la propaganda feminista de Aves de Presa no funcionaba. Empezaron a tachar a Sonic de machista, de misógino, entre otras cosas, a través de tweets. Aquí utiliza el origen de la corrección política para dar a entender su punto, en donde parte desde 1973, mencionando que esa palabra se utiliza por primera vez para cambiar pueblo de los Estados Unidos a Estados Unidos, y que en aquel entonces eso era ser políticamente correcto, y que esto era considerado un halago y no un insulto. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué acaso hoy en día eso no sigue siendo un halago? Es decir, solo ve cada red social existente, y fíjate que cuando apoyas a alguna autodenominada minoría, el mundo entero te da palmaditas en la espalda, contrario a que si lo rechazas. Después prosigue hasta 1940, donde el pacto Hitler-Stalin y la confrontación entre comunistas y socialistas y demás cuestiones conllevan a que lo políticamente correcto quedó considerado malo, porque era seguir una doctrina ciegamente a pesar de las traiciones que se habían sufrido. De hecho, esto no es muy diferente a lo que actualmente se vive. Después de todo, estar a favor de movimientos como el feminismo y salir a decir que la mujer es reprimida por culpa del patriarcado, sin siquiera cuestionarse si para empezar existe tal cosa, es seguir una doctrina ciegamente. De hecho, lo único que cambia es que ahora es bien visto. Y así prosigue, pasando por varias épocas hasta llegar a decir que Trump en una entrevista les dijo políticamente correctos a periodistas cuando no estuvieron de acuerdo
acuerdo con su opinión respecto a los hijos de inmigrantes. Y ya, por ese simple hecho, ambas definiciones quedaron mal, pues al final del día la definición la van poniendo según a quien convenga, lo cual de hecho es falso, pero aunque tuviese razón, esto es utilizado para que él dé una definición sacada del orto, utilice toda esa clase de historia para posteriormente cambiar esa definición a su favor. Además de dar una falacia temporal, porque estamos hablando de hoy, no de definiciones que quién sabe si serán ciertas de hace años atrás, además de que no da ni la definición exacta, pues en el minuto 7:40 aproximadamente lo define como no ofender a nadie, lo cual es una definición incompleta, pues no solo se trata de no ofender a nadie, sino que diversos significados coinciden en que es no ofender a un autodenominado grupo minoritario, ya sea por raza, sexo, religión, entre otros. Y es importante saber esto porque todos nos ofendemos por algo mediante el lenguaje, lo cual es falso, ya que los ideales de derecha no creen que haya que cambiar el lenguaje para evitar ofender a ciertas minorías, pues esto corrompe la libertad del individuo a expresarse. Por lo tanto, este tercer punto queda totalmente deslegitimado desde el momento que no define correctamente qué es políticamente correcto y qué no. Hasta el minuto 9:7 comienza dando un ejemplo de supuesta doble moral cuando le pregunta al espectador: ¿es políticamente correcto o incorrecto poner a un actor negro en James Bond? En donde él mismo se responde que como a lo largo de la historia todos los intérpretes han sido blancos, poner ahora a un negro es políticamente incorrecto, lo cual es errado, pues parte de la definición errónea que da de que es políticamente correcto. Además cabe mencionar una cosa importante y que se ha perdido a través de la corrección política, que es la caracterización del personaje. Tampoco me voy a poner aquí a decir falacias que utilizan algunos de Scarlett Johansson no puede ser intérprete de un transgénero, porque no se trata de eso, sino que estamos hablando de un personaje ya conocido, que como dije en un ejemplo anterior, rompe con el producto que te han vendido todo este tiempo, contrario a otro que es un producto nuevo y que representa una nueva caracterización del personaje. Por eso tampoco debemos poner a un Aladín chino o una película de Coco llena de personajes alemanes. Para el minuto 9:9 hace mención a una noticia de que en 2019 se alude a que James Bond podría ser mujer, pero que los productores dijeron que puede ser de cualquier color, pero es un hombre. Y no soy productor de la película, pero puta madre, se llama James. Y usa esto para hacer alusión de que no es un tema de políticamente correcto, sino de racismo y misoginia, aunque eso sí te lo dice indirectamente como a lo largo de todo su video. Sin embargo, una vez más, como mencioné antes, omite las causas del por qué se propone hoy en día que un personaje sea negro, gay, mujer u otros, y es por la inclusión forzada. De otra manera, en lugar de dañar personajes ya existentes, haría nuevos en donde aparezcan estas supuestas minorías y demuestren que realmente son buenos actores. Nos vamos de lleno hasta la cuarta parte de su video, en donde comienza relatando un tweet que dictamina que solo 3 películas nominadas al Oscar cumplen los requisitos de la Academia para ser nominados, lo cual usa como apoyo para hablar sobre los comentarios de este tweet, entre los cuales destaca 2: condicionar el arte es estúpido, y mientras sea una buena película. Con él, y mientras sea una buena película, Jorge utiliza 2 ejemplos en contraste. Primero menciona que si The Irishman es criticado porque no tiene personajes femeninos relevantes, las personas utilizarán la frase mientras sea una buena película, contrario a James Bond siendo negro, recalcando desde su punto de vista la supuesta doble moral, lo cual es falso porque mientras uno hace uso de un guión bien estructurado y no busca satisfacer supuestas minorías raciales, el otro es a lo único que se dedica. Además tengo una pregunta para Jorge, aunque dudo que vea el video. Es más, dudo que alguien lo vea. No mames, qué triste. Pero bueno, la pregunta, Jorge, es: ¿qué tan buena esperas que sea una película si los productores ven el color de piel antes que el nivel actoral?
Aproximadamente en el minuto 11:50 hace mención de que hay personas que piensan que Parásito solo ganó el Oscar por corrección política. Solo un comentario, y es que aunque personalmente a mí me gustó Parásitos, entiendo el porqué de las dudas sobre el premio que recibió, y es que siendo Hollywood el arquetipo del progresismo, es de esperar que muchos pongan en duda a los ganadores, lo cual a la larga conlleva a que esto de la corrección política sea malo, pues a filmes ganadores que sean extranjeros o hechos de minorías, aunque no sea el tema principal de la película, sean desacreditados y pierda valor el reconocimiento adquirido, así que lejos de ayudar a este tipo de personas y al cine solo lo terminan manchando. Ya para el minuto 12:14, Jorge da el remate: decirnos culturalmente sedentarios, es decir, racistas. Sí señor, porque se lo sacó de los pinches huevos, por no aceptar a personajes blancos ser interpretados por negros. Pinches blancos de mierda. Lo cual, como dije antes, es contradictorio, pues al principio Jorge también dio ejemplos de cómo personajes blancos fueron cambiados a negros y no hubo problema alguno. Posteriormente, Jorge nos da una recomendación de ver que hay canales de cine que se la pasan hablando más de lo políticamente correcto que de cine, pero aunque ese fuera el caso, Jorge, es importante recalcar estos temas porque no se puede hablar de cine si hoy en día no hay libertad para hacer cine. Conclusión de Jorge, no mía. Sí, güey, no mames. En el minuto 12:52, Jorge llega a la conclusión de que un cine políticamente correcto está mal. Sin embargo, aunque la mayoría que se quede con esto estaría de acuerdo, tenemos que recordar que Jorge tiene una definición errada de qué es políticamente correcto, en lo que saco dos comentarios finales para este video. El primero es que su conclusión se basa en que está mal porque significa que no se puede hacer cambios y que es dejar todo como está solo para seguir intereses de grupos de poder. Sin embargo, no es que no se puedan hacer cambios, el problema yace en qué tipo de cambios queremos, ya que no todo cambio es para bien y no todo aquello que se quiere conservar es para mal. Además, esta definición que saca de no sé dónde viene bien con lo que dice de seguir intereses de grupos de poder, que me hizo recordar que anteriormente había dicho que la definición cambia según a quien le convenga, ya que de hecho es lo que termina siendo para conveniencia de sus propios intereses e ideologías. Por último, Jorge menciona en el minuto 13:36 aproximadamente que muchos se jactan de ser políticamente incorrectos cuando son de lo más conservadores que hay, porque según él no se puede ser las dos cosas, pero esto es falso, pues la corrección política parte de evitar ofensa hacia las minorías teóricas propias de la izquierda, mientras que en la derecha, entre los que entran los conservadores, no creen en el acoso a la libertad mediante la lengua, en un afán de trato desigual a favor de supuestos grupos minoritarios, es decir, son políticamente incorrectos, pues no creen que se deba tener ciertas correcciones al hablar solo para no ofender a alguien. Ya saben, la clásica jugada de victimización. También dice que si alguien pone en alguna red social que es políticamente incorrecto, quizá no lo es realmente y solo lo hace para estar a la moda. Pero la triste realidad es que lo que está a la moda es lo contrario. Hagan la prueba y vayan a ver tweets, por ejemplo, de personas poniendo su apoyo a los transgénero o diciéndole homófobo a alguien, y verán como todo el mundo le da palmaditas en la espalda, contrario a que si desapruebas, con respeto obviamente, a algún grupo como por ejemplo los homosexuales, ya sea por X o Y razón. Como conclusión, ahora sí, mía, de mí porque es mía. ¿El para qué cosa de quién? Creo que este video está disfrazado. La manipulación a sus usuarios para hacerlos sentir mal y ponerlos en duda a través de desinformación de qué es políticamente correcto para que estos caigan y dejen entrar el totalitarismo al cine es algo bastante sucio y que la verdad lamento de tan buen narrador de películas. Además de hacer ver a un negro o a una mujer incapaz de protagonizar un papel importante bastándole con su nivel actoral, teniendo que recurrir a la victimización para regalarle un protagónico solo por su sexo o su color de piel, es bastante lamentable y bajo. Pero pues en fin,
Deja tu like si te gustó el video, comparte si crees que lo merece o que es importante informar sobre estos hechos, y si lo deseas métete a mi canal, pues no solo tengo este tipo de temas, sino que subo variado. ¿Que por qué? Pues porque sí, güey.